Durante los años de educación básica, a los mexicanos siempre se nos enseñan los mismos héroes canónicos que nos dieron patria y libertad, como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Villa, Zapata, etcétera, etcétera. Sin embargo, existen héroes o personajes de la historia de México que han sido relegados de los libros de texto y permanecen en el anonimato hasta que nos ponemos a escarbar en los registros históricos y salen como pepitas de oro escondidas entre la tierra. El caso del personaje del que les voy a hablar hoy es muy particular, ya que a pesar de que pocas personas lo conocen, su movimiento fue crucial para la abolición de la esclavitud en nuestro país y sirvió como modelo para los demás pueblos del continente americano. Yo soy Fer Díaz y en este capítulo les voy a platicar de un héroe que merece ser sacado del anonimato por su importancia en los movimientos antiesclavistas en nuestro país y que a mí siempre me ha parecido fascinante. Esta es la historia de Gaspar Yanga, el libertador de esclavos. Así que saquen cuadernos y lapiceros porque, escuchen, la clase de historia ya empezó y se va a poner muy interesante. Como dijo Furcio, ¡córrela! ¡Córrela tú allá! Esto es el podcast irrelevante. Bienvenidos. Como ya es costumbre en este bonito podcast, antes de comenzar vamos a darles contexto para que no se queden de... Güey, contexto, please. Como dice la chaviza. En este caso vamos a revisar los antecedentes de la esclavitud africana en México. Durante los albores de la Nueva España, los conquistadores usaron a la población indígena como mano de obra para levantar sus templos y trabajar sus tierras, y así llevarle riquezas a la corona española. Sin embargo, los trabajos se empezaron a hacer cada vez más duros y los indígenas no soportaban las extenuantes jornadas, por lo que el virreinato de la Nueva España, encabezado por Luis de Velasco y Castilla, aprobó importar a gente desde el África Central para ser esclavizados y trabajar en las haciendas que explotaban la tierra o en las minas para extraer metales preciosos. Los esclavos africanos eran comerciados como mercancía por empresas que se dedicaban a eso, y una vez comprados, eran transportados en navíos donde los llevaban en las peores condiciones. Los esclavos que lograban sobrevivir al viaje llegaban al puerto de Veracruz y de ahí se distribuían a las principales urbes de la Nueva España. Me recuerda a esa canción del Joe Arroyo, ¿cómo iba? En los años 1600, cuando el virrey lo ordenó, llegaron los esclavos y todo se jodió. Cabe mencionar que dentro de tanta barbarie, los patrones tenían códigos de conducta para tratar a sus esclavos, como por ejemplo, no los podían matar o mutilar a menos que hubiesen cometido un crimen. Debían ser alimentados y vestidos de manera adecuada, las mujeres podían casarse libremente y también estaba prohibido abusar sexualmente de ellas. Lamentablemente, muchos patrones se pasaban por el arco del triunfo estos códigos, sobre todo el último, y pues básicamente así se forjó nuestro mestizaje. Es difícil aceptarlo, pero así es. Ahora, ¿quién carajos fue Gaspar Yanga? Pues como la mayoría de los esclavos africanos que llegaron a América, se desconocen sus datos de nacimiento, pero se cree que el lugar donde nació Yanga fue en la nación Bran.
en lo que hoy es Gabón, en la costa oeste del África Central, y según registros era miembro de la nobleza en su lugar de origen. De hecho, Yanga o Nyanga en lengua bantú significa rey de la gente perteneciente a la realeza. Así que Yanga era una especie de T'Challa y Bran era como su Wakanda. Al ser capturado, Gaspar Yanga fue llevado a las plantaciones de caña en la villa de Córdoba, Veracruz. El nombre de Gaspar seguramente fue dado por su patrón para identificarlo como si fuese una mascota. O se le pudo haber dado como consecuencia de la evangelización de aquel entonces. Yanga fue sometido a las más grandes vejaciones que el ser humano se podría imaginar. Sin embargo, sus captores no se daban cuenta que él era más fuerte e inteligente que sus similares. Y harto de los abusos, Yanga, en compañía de otros esclavos, decidieron huir de la hacienda donde estaban cautivos. Según la dramatización de Vicente Rivapalacio en su relato Los 33 Negros, Yanga y su compañía partieron en la madrugada y se ocultaron en las montañas de la Sierra de Songolica, una región de difícil acceso donde los negros cimarrones no serían encontrados fácilmente. Pero Fer, ¿qué es eso de negros cimarrones? ¿Es acaso un insulto racista? ¡No! Y pongan atención. La expresión negro cimarrón o cimarrón se le da a un animal o persona que escapa del cautiverio y se adapta a las condiciones silvestres. Las condiciones en la Sierra de Songolica eran idóneas para formar asentamientos, por lo que Yanga y sus compañeros cimarrones formaron un palenque o quilombo, que son congregaciones donde gente de origen africano podían vivir en libertad y ocultos de sus captores. De hecho, como apunte, a lo largo del territorio veracruzano hay poblaciones que se cree fueron asentamientos de negros cimarrones, como Mozomboa, La Matamba, Mandinga, entre otros, que si se dan cuenta son nombres de origen africano. Incluso, a unos minutos de Jalapa existe un pueblo llamado Coyolillo, donde sus manifestaciones culturales son notablemente afromestizas. Yanga fue nombrado líder y monarca de su palenque, y a partir de su liberación, lideró a una banda de negros rebeldes que asaltaban las caravanas que iban del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México. Al igual, saqueaban las haciendas de la zona y, por supuesto, liberaban a los negros cautivos de las mismas. Esto causó mucho revuelo en la población blanca que se veía amenazada por la banda de Gaspar Yanga. Ya me los imagino bien badas y tumbados rapeando en contra de la corona española y nombrándose algo así como cimarrones with attitude. Los criollos temían que Yanga viniera y les quitara todas sus riquezas que ellos mismos habían robado con el esfuerzo de su frente. ¡Pobrecitos! Para 1609 se decía que los cimarrones querían derrocar a las autoridades virreinales, matar a todos los hacendados y nombrar a Yanga como rey. ¿Se imaginan lo que hubiese sido un rey negro en la Nueva España? Toda esta situación alarmó a los hacendados e hizo que pidieran apoyo al virrey, y este, sin deberla ni temerla, puso al mando al capitán Pedro González de Herrera al frente de un ejército de criollos, indígenas y mestizos, quienes partieron desde Puebla para buscar al ejército de los cimarrones with attitude. Válgame, Puebla siempre poniendo el mal ejemplo, ¡qué vergüenza! En febrero de 1609, el ejército criollo llegó hacia donde estaba el palenque de Yanga para enfrentarlos. Sin embargo, nuestro Black Panther colonial, junto con su población, lograron huir hacia las montañas, por lo que el ejército criollo decidió quemar las casas que ya se habían levantado en el asentamiento. Poco tiempo después, hubo otro ataque del ejército criollo hacia el de los cimarrones, y en esta ocasión se dieron con todo. Cuando los criollos vieron a los cimarrones,
dijeron: ¡Hostias, que no podemos dejar a ni un negro vivo! ¡A darle onda vital a todo gas! Y Gaspar Yanga, con acento jarocho porque casi toda su vida había vivido en Veracruz, dijo: Pinche gachupín, hijo de la chingada. Ahorita me la vas a pegar bien duro con canciones de Agustín Lara. Que ando bien pedido, loco. ¡Arriba el tibu! ¡Y tómala! Así como esta, sucedieron varias batallas con bajas para ambos bandos, pero a Gaspar Yanga y a sus hombres, quienes eran más de 500, nunca pudieron derrotarlos. La situación no llegaba a ningún lado, por lo que Yanga envió a un emisario de paz al virrey para negociar el reconocimiento de su asentamiento y libertad para desarrollar sus vidas. Las negociaciones se llevaron a cabo. Yanga pidió los puntos antes mencionados, más un territorio donde no pudiera acceder ningún criollo, amnistía para todos los cimarrones y que él pudiera ser nombrado representante de dicho territorio. El virrey aceptó, pero con las condiciones de que los negros tenían que servir en las guerras que se pudieran suscitar. Tenían que pagar impuestos, además de que su territorio no podía aceptar a otros negros cimarrones que se fugaran a partir del decreto. Además, ellos mismos tenían que entregar a dichos prófugos a las autoridades. Y bueno, Gaspar Yanga tuvo que acceder. De eso a nada, no todos los héroes son perfectos. Eso sí, Yanga amenazó que si en un lapso de un año la corona no cumplía con sus exigencias, su ejército retomaría los ataques a las principales ciudades de la Nueva España. Aunque se llegó al acuerdo, aún hubieron enfrentamientos entre criollos y negros. Hasta 1618, cuando el virrey Diego Fernández dijo sí, a la chingada, y por fin dio reconocimiento al territorio de Gaspar Yanga, para así fundar el pueblo de San Lorenzo de los Negros, algo así como un Copton de la Nueva España. San Lorenzo de los Negros fue el primer pueblo libre de esclavitud en América, donde nuestro macanudo héroe gobernó hasta su muerte. Se desconoce exactamente el año y las causas de su deceso. Hay quienes dicen que fue por causas naturales, ya que cuando se celebraron las negociaciones, él ya estaba entrado en años, y otros aseguran que fue asesinado durante una emboscada de las autoridades virreinales. Lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre. En 1631 se hizo oficial el nombramiento de villa a San Lorenzo de los Negros. Posteriormente cambió su nombre a San Lorenzo Cerralbo, pero no fue hasta el 5 de noviembre de 1932 cuando el ahora municipio cambió su nombre a Yanga en honor a su fundador. Dicho municipio se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Córdoba, y a pesar de que gran parte de su población no es afrodescendiente, son conscientes de que la tierra que pisan fue labrada por un hombre que liberó a muchas personas que, como él, perdieron su libertad y solo querían recuperar lo que les fue arrebatado injustamente. Gaspar Yanga es considerado como el primer libertador que tuvo el continente americano, y su gesta es muy parecida a la de Bencos Biojó, quien también fue un esclavo africano que se escapó de sus captores en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Biojó también lideró una revolución en contra de la corona y en 1714 fundó el pueblo de San Basilio de Palenque, que a diferencia de Yanga conservó sus tradiciones africanas, y a la fecha el pueblo cuenta con una notable población afrodescendiente. Conservan una lengua propia, además de que la cultura palenquera es reconocida en todo Colombia, al grado de que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad dada por la UNESCO. De hecho, San Basilio de Palenque es considerado como el primer pueblo libre de esclavitud en América,
a pesar de ser fundada mucho después de Yanga. Es por esto que yo los invito a informarse un poco más sobre Yanga y su hazaña, que no dejemos morir su memoria y que no quede como una simple anécdota ahí olvidada en los anales de la historia. Al igual los invito a reconocer nuestra raíz africana, que está en muchas manifestaciones culturales, como las de los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero principalmente, donde hay asentamientos importantes de afromexicanos. Mi banda, mi raza, mi etnia, mi cofradía, hemos llegado al final de este capítulo, el cual pretende ser un divulgador de el gran Gaspar Yanga y su hazaña, claro que sí. Yo espero que llegue a mucha gente para que en un futuro podamos verlo en el mismo lugar que muchos de los que son considerados como héroes que nos dieron patria y libertad. Aunque pues ya hay afromestizos destacados en nuestra historia como José María Morelos o Vicente Guerrero, pero me encantaría ver a Yanga en el mismo lugar que ellos. Yo siento que en algún momento se nos hará verlo. Así que los invito a que compartan así a lo cabrón este capítulo para que se pueda lograr. Y pues nada, gente, les agradezco mucho su escucha, les deseo una feliz Navidad, que se la pasen muy chido. Y si toman, pues no manejen, por favor. Y sigámonos cuidando contra el COVID, que aún no le hemos ganado. Yo soy Fer Díaz y nos estamos escuchando en el próximo capítulo del podcast más badass y criminal que los grupos de rap de tu colonia. El podcast Irrelevante. ¡Vámonos! Esto fue el podcast Irrelevante. Nos escuchamos la próxima.